Bien, como sabéis, brevemente incido, el yacimiento de Cortijo de Évora ocupa un lugar muy interesante al borde de las antiguas marismas del Guadalquivir y es muy conocido por el hallazgo en los años 50 de este tesoro que vemos aquí y poco más se sabe del sitio en verdad. Se ha hipotetizado la acuñación de monedas y por las fuentes clásicas sabemos que fue una polis, según Estrabón, o un castellum, según Mela. Brevemente, para contextualizar el sitio antiguo, tenemos aquí una recreación aproximada, hipotética, de cómo sería el Ligustino, el Lacus Ligustini. Un espacio muy complejo que no tiene por qué responder exactamente a esa imagen, fue un espacio muy dinámico en evolución, que evoluciona conforme el río va aportando sedimentos, también conforme los eventos catastróficos que se producen en el mar lo van alterando, y nos interesa fundamentalmente la boca de este gran lago. Tenemos una serie de yacimientos que vamos a poner de ejemplo. La Turrisca Epionis, que sería una señalización, como muchos de vosotros conoceréis ya, a modo del faro de Chipiona, o por lo menos algo similar, para señalar la entrada al Guadalquivir, ¿de acuerdo? Estamos en un punto muy interesante para la navegación desde la costa hacia una de las mayores vías de comunicación del sur de Hispania. De hecho, la Bética se conoce así por el río Betis, ¿no? Bien, un poco más arriba hemos señalado el Cerro del Trigo, con una cronología diferente a lo largo de la antigüedad. Este enclave nos habla un poco de esa evolución y de la ocupación de estos espacios, con unos recursos que eran muy interesantes para la gente de la época. El Lux Dubiae, el santuario que se ha ubicado en la Algaida, en el tesorillo de la Algaida, nos está hablando también de un paisaje no solo relacionado con la navegación, sino sacralizado también en parte, ¿vale? Trabajado, desde la antigüedad se están construyendo canales en estos espacios para la navegación, está explotado y está sacralizado. Un sitio interesante en relación a Évora es Lucus Oleastrum, es decir, lo que sería un espacio sagrado como un claro en un bosque de acebuche, por simplificarlo y decirlo rápidamente. Y pasamos a Asta Regia, que sería la colonia de los esteros, que es, digamos, que compone la clave política, o podemos leerlo así, en clave política, en su relación con Évora. Évora evoluciona como ciudad y tiene altos y bajos en su historia, al igual que la propia colonia de Asta. La propia ciudad de Asta sufre una derrota importante a manos de los romanos poco después de la conquista y luego resurge como potencia económica, atrayendo inmigración itálica y siendo receptora de un estatuto privilegiado, el de colonia, ¿no? Quizá esta evolución de la propia Asta también se pueda relacionar como un juego de luces y sombras con la de la propia Évora. Bien, si tenemos una vista más en detalle, vemos dos enclaves, Évora A y Évora B, ¿de acuerdo?, que responden a esta evolución. A lo largo de la antigüedad, según una hipótesis ya publicada,
el yacimiento puede, el núcleo principal del sitio puede que se desplace desde Évora hasta Évora. ¿Por qué motivo? Pues una de las cosas que pensamos es la posibilidad de que la capacidad portuaria del entorno original se vea modificada y se aproveche un enclave mejor, un poco más hacia el sur. Desde lo que veis en marrón, son las cañadas, las vías pecuarias, ¿vale? Desde el yacimiento de Évora, la cañada de Burujena se prolonga hacia el suroeste para cruzar en un estrechamiento de la Marísima. Y junto a esa cañada aparece el yacimiento del que os vamos a hablar, que está, como veréis, muy relacionado con la zona. Bien, ¿cómo aparece este yacimiento? Este yacimiento aparece en el seno de una investigación, llevada a cabo por la doctora Castro, de un proyecto de financiación europea, que se realiza a caballo entre las universidades de Siena y la universidad. En ese proyecto lo que se pretende, entre otras cosas, es medir o rastrear la relación de muchos yacimientos con esa antigua línea de costa. Si veis, los puntos rojos son yacimientos y las líneas negras son transectos de prospección, una prospección bastante extensiva, en principio con transectos a 100 metros de distancia. Bien, en una de esas revisiones del entorno de Évora damos con un fragmento, en principio, de cerámica de barniz negro. Alrededor de él unas concentraciones de material, unas dispersiones de material poco significativas, ¿de acuerdo? Volvemos sobre el sitio y hacemos una prospección más intensiva y ya aparecen varios fragmentos de barniz negro. En principio parece un sitio interesante, aunque de poca envergadura. Pero llega un momento como este, en el que Mar Castro, aquí presente, viene a dar una charla sobre su proyecto. Precisamente esto, pues, aquí tenemos una especie de espejo. Yo estoy ahí con la camisa rosa, Esperanza está ahí con su camisa blanca, así que estamos como en una especie de espejo. Y bueno, aquí lo veis más claramente a los protagonistas de esta intervención, y muchas gracias, por cierto, a ASPA por hacerlo posible. Y entre las personas que estaban en esta reunión hay otra persona que está aquí presente también, Antonio López, ¿de acuerdo? Este señor del Renacimiento que vivía por entonces en San Lucas. Hoy el amor a la ciencia, y no solo a la ciencia, la ha llevado por otros derroteros, pero en esos momentos vivía en San Lucas y conocía el entorno. Así que cuando dimos la noticia de que había un pequeño enclave allí, nos vino y nos dijo, pues saber que han metido un arado en profundidad. Estos arados, a diferencia de los normales, que tienen unos 20-30 centímetros de profundidad, llegan medio metro más para abajo, hasta los 80 centímetros de profundidad. Esto, pues, fue una actividad agrícola que no sé hasta qué punto se repite por todos nuestros campos, pero que es algo que, si me permitís la comparación, me recuerda a las redes de arrastre. Es un sistema de beneficio para la agricultura, quizás,
pero de alto riesgo para la arqueología, para el registro arqueológico. ¿De acuerdo? Como en este caso sucedió. Y mirad, fijaros en el terreno, cómo quedó el terreno en Aza de Santa Catalina. Levantado en grandes bloques de tierra, estos bloques de tierra tienen cierta importancia para lo que vamos a comentar, y distintas coloraciones de suelo. Bien, a partir de ahí, ¿qué es lo que observamos en una primera visita? Un sitio neolítico en el que vemos conchas y cerámica compactada todas juntas en estos mismos terrones. La naturaleza de estos terrones es importante porque nos ayuda, salvando la destrucción en la medida de lo posible, a documentar muchas cosas que en superficie, en una simple prospección de superficie, no estarían presentes. Entre esos materiales, pues no había, la verdad, mucho material completo a nivel cerámico. Destacamos esta pieza, pero ya esto nos puso sobre la pista del tipo de enclave con el que nos podíamos encontrar. Bien, se presenta ante la delegación con la ayuda de la asociación, especialmente con la de Esperanza Mata aquí presente, un proyecto de intervención de urgencia, y se empieza a documentar, pues con GPS, primero una recogida de material de superficie, los materiales diagnósticos que nos sirven para identificar tipos y escribir cronologías al sitio, y una documentación más extensiva de otros fragmentos menos relevantes que no podíamos recoger, ¿no? Por el volumen de material. Todo se va anotando, todo se va georreferenciando, todo se va fotografiando, sobre todo en las condiciones del suelo. Una vez que se ha hecho todo este proceso, se empieza a hacer unas labores alternativas. Aquí veis que ya ha pasado cierto tiempo, que ha llovido y esos terrones de esos bloques de tierra se han descompuesto. Pues en muchos de ellos, en las zonas que teníamos marcadas como cenizales y demás, hacemos un examen, una revisión de esas capas de ceniza revueltas y pasamos el detector de metales. También cogemos muestras, antes que eso, el orden debería ser inverso, antes que eso habíamos recogido muestras de carbono para datación y para estudios antracológicos, para estudios de carbono, para saber las especies vegetales que se utilizaron en la zona. Y también muestras malacológicas, muestras de conchas para ver qué tipo de animales se consumían, de moluscos. Estas personas que están aquí son los que han cargado con buena parte de la actividad. Yo la dirigí puesto que Marc tenía que regresar a Italia, y gracias a ellos veréis la información que hemos podido recoger. Mucha de ella, por cierto, está todavía en análisis, por eso digo lo de primeros resultados. Así que cualquier aportación al respecto es bienvenida y agradecida. Bien, entramos estos resultados, se envían los resultados al anuario arqueológico y comenzamos entre María del Mar y yo a profundizar en los datos que habíamos recopilado con la intención de publicar, de sacar una buena publicación. Ya sabéis, la carrera universitaria exige un nivel de publicaciones de alto impacto y, en fin, es muy sacrificado, así que buscamos la mejor opción para publicar un artículo. Este fue en Journal of Field Archaeology, ya lo tenéis disponible, si alguno está interesado nos lo puede solicitar, y en él lo que presentamos fundamentalmente son un recopilatorio de las principales técnicas empleadas. Bien, como veis ahí, toda la parcela se prospectó de nuevo a distinta intensidad según
el nivel de los hallazgos, a 10 metros, a 25, a 50, se hicieron vuelos de dron a distinta altura. Por cierto, la parte que veis ahí señalada en verde es la parte que se aró en profundidad, es decir, que si os fijáis luego lo que se hizo en magnetometría, abajo en rojo, la necrópolis sigue más allá de ese límite arado, así que habrá una parte que esté menos alterada. Y aquí veis los puntos, bueno, de cómo se recogieron las distintas muestras de malacología, 2 muestras de carbono 14, una trinchera, un sondeo y las muestras de metal. Hay que decir que el detector de metales no se suele utilizar muy frecuentemente en arqueología, pero en este caso, que era un material revuelto de superficie y pidiendo el correspondiente permiso, lo utilizamos con muy buen éxito y se multiplicaron hasta 71 los hallazgos de material metálico, desde unos pocos hasta 70. Bien, aquí tenéis unas imágenes ilustrativas de las muestras antracológicas. Se recogieron de estos bloques y de estos conjuntos de ceniza la tierra con los carbones, se hizo un proceso de filtrado, se seleccionaron por una empresa portuguesa, ERA, y se visualizaron al microscopio. Esto permitió identificar las especies de plantas, o por lo menos una mayoría de ellas, que se daban en el yacimiento. Ahí veis en amarillo las muestras que corresponden a un sector neolítico del sitio, ¿de acuerdo? A un pequeño, digamos, las evidencias de un pequeño asentamiento. Y abajo, en naranja, lo que asociamos a un enclave post-antiguo. No sabemos qué cronología tiene exactamente, pero sí lo identificamos como algo desde medieval hasta contemporáneo. Tenemos muy poco material, así que nos es difícil a día de hoy identificar. Pero ya la muestra antracológica nos está marcando una diferencia, yo diría que curiosa al menos. Si os fijáis, tenemos en los 2 primeros lugares el Arbustum edo, por cierto, y la Ericácea, que responde a la familia del madroño. Luego tenemos olea, que son olivos y acebuches, pino, encina e indeterminadas. Si os fijáis, la encina solo aparece entre una de las pocas muestras que tenemos del sitio neolítico y luego notablemente en lo que hemos calificado como un sitio post-antiguo. ¿De acuerdo? Y curiosamente en toda la muestra de la necrópolis no aparecen estas plantas, y lo que aparece mucho, notablemente, es la familia del olivo, ¿de acuerdo? Así como el pino, que también está ausente en los otros 2 periodos, ¿de acuerdo? Con que ya nos va sugiriendo algo interesante. Para empezar, un punto en común entre todos ellos, incluido el madroño, es que son plantas con fruto. Entonces, parece algo interesante pensar que para este momento de la necrópolis tenemos un paisaje bastante alterado, donde el ser humano está introduciendo una especie de silvicultura, por así decirlo. Por lo menos eso es lo que nos sugiere. Mientras que en los periodos anterior y posterior tenemos tanto el inicio del paisaje de la dehesa, como apuntan muchos estudios sobre el neolítico, y la vuelta de la dehesa que pervive
en la zona, según tenemos entendido, hasta momentos anteriores a la introducción del arado. Vale. Mirad, esta es la concentración de puntos de todos los materiales que hemos ido hallando, ¿de acuerdo? Fundamentalmente están en la zona de la necrópolis. Aquí a la derecha, esa mancha naranja que vemos al lado de la calzada es la zona neolítica. Y vemos también otras concentraciones que tienen mucho que ver con las vaguadas, con el arrastre de materiales. Dentro de poco saldrá con suerte un artículo sobre otros yacimientos de la zona con un estudio pormenorizado del material en superficie y cómo este se desplaza y se ve afectada por la hidrodinámica del terreno. ¿De acuerdo? Y fijaros, mirad el extremo superior del polígono. Allí veis otra mancha de intensidad. Esa frontera del polígono es justo, de la parcela, es justo donde termina el polígono de protección del yacimiento de Ébora. Así que la necrópolis, como veis, pues se queda afuera. Precisamente también la vaguada es un elemento interesante. Estamos a 1 kilómetro aproximadamente del yacimiento, y la vaguada es un elemento que podría ser interesante también en relación al emplazamiento de la necrópolis, además de la propia cañada que va por el lateral inferior de la parcela. Bien, aquí veis, simplemente paso con más velocidad, los restos de malacofauna que se recogieron, las marcas de carbón y otros materiales en el polígono de protección que se hizo para la zona neolítica. Decir simplemente que una de las cosas interesantes de este yacimiento, sin ser especialista, aquí hay especialistas que bien me pueden decir que pueden aportar mucho más en este sentido, pero una cosa que llama la atención es que este es un yacimiento al aire libre, que son minoritarios en el registro que tenemos para el neolítico. Si lo veis, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, están en cuevas, y sobre todo los mejor conocidos, ¿no? Los que tienen secuencias más completas. Pero en fin, algunos de los que están en abierto solo se conocen por algún hallazgo aislado. Pero lo más interesante quizás de este sitio es la necrópolis. Ya veíamos en superficie que los materiales apuntaban a ello, pero lo más interesante es cuando pues con este proyecto europeo y con la ayuda de la Universidad de Cádiz, la unidad de geodetección, cuyo representante máximo tenemos aquí presente, gracias. Pues gracias a su apoyo pudimos localizar estas huellas, que ahora veremos un poco más en detalle, ¿vale? La magnetometría ofrece, digamos, una visión de lo que tenemos, al modo de una radiografía, de lo que tenemos en el subsuelo, ¿de acuerdo? Bien, pues si veis, a ver, intento señalarlo, lo más llamativo en esta sección, entre otros puntos, son nuestras configuraciones de tendencia circular, ¿de acuerdo? Y puntos donde la señal del magnetómetro es muy marcada. Bien, segundo paso, marcar cuáles son esas señales. Mirad que algunas se proyectan más allá de la zona arada, que está en verde, ¿de acuerdo? Y muy significativo es para nosotros que precisamente las manchas de carbón estén justo distribuidas, mayoritariamente distribuidas sobre estas manchas de magnetometría, ¿no? Estas señales magnetométricas.
y fijar justo esa línea que se proyecta de manchas de carbón está justo en el límite de lo que fue arado, ¿de acuerdo? Así que si aquí no las tenemos es porque esta parte no fue arada en profundidad. Bien, aparte de eso, pues un examen detenido de la tipología del registro nos va a enseñar muchas cosas. Esto es una captura de trabajo en ArcGIS, ¿de acuerdo? El programa de gestión de datos a nivel geográfico. Y vemos, entre otras cosas, las marcas de vidrio, material vidriado, cerámica vidriada, ¿de acuerdo? Que aparecen en esa zona, en el extremo septentrional, digamos, del polígono de protección que marcamos para la necrópolis, ¿vale? Entonces eso nos va a hacer sospechar un poco y poner un poco de cautela en lo que tenemos en este extremo, que tenemos esa señal tan marcada, ¿de acuerdo? Que parece que nos recordaría en cierta forma un pozo, no sabemos exactamente qué puede ser, está rodeada de un cierto número de materiales contemporáneos, incluidos un conjunto de índices muy cerca, ¿de acuerdo? Así que esta zona la tenemos con cierta precaución. Si bien en una primera aproximación los materiales antiguos parecen proyectados a esta zona, así que no descartamos que tenga un interés para la necrópolis. Bien, identificamos grupos para trabajar con estas manchas y datamos con radiocarbono, con carbono 14, 2 de ellas. Si veis, estas lecturas no son tan simples como muchas veces se presentan, con una simple fecha y un arco pequeño de variación o limitado, sino que tienen, dependiendo de las condiciones del terreno, de las condiciones de la muestra, muchas o distintas opciones de interpretación. Así que de momento aún estamos trabajando sobre la lectura más acertada para estas dataciones, pero que ya nos iban apuntando a momentos pues en torno al mundo ibérico, ¿de acuerdo? Al mundo turbetano. Un ejemplo importante que tenemos cerca para ayudarnos a comprender de qué se trata estas formaciones es el túmulo 1 de la necrópolis de Doña Blanca, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis en proceso de excavación y una síntesis de los materiales encontrados. Tenemos lustrina, que es la parte donde se creman los cadáveres, y luego distintas agrupaciones, ¿vale? En torno a un círculo, dentro de un círculo mayor, que es el túmulo, que vemos aquí cortado en sección. Y bueno, pues estos son fundamentalmente las urnas que se van agrupando por grupos familiares. El túmulo tiene un proceso de construcción, es decir, es el resultado de la acumulación de enterramientos durante una etapa, digamos, bastante prolongada, y que finalmente se acaba sellando, se ritualiza el espacio, se hacen celebraciones al tipo de los banquetes fúnebres y demás, se dan ofrendas a los difuntos y se tapa y se monumentaliza en cierta manera, formando una pequeña montañita. Bien, pues a raíz de eso, bueno, empezamos un poco a interpretar los túmulos o los supuestos túmulos, empezamos a lanzar en este artículo que os comentaba distintas hipótesis de por qué dan distintas señales, ¿no? Quizás jugando un poco con este carácter formativo de los túmulos, que no son iguales en sus partes superiores como en las inferiores, ¿no? Así, visto así, podrían dar distintas señales y explicar las distintas manchas que así tenemos en la magnetometría.
Bueno, continuamos con el proceso de trabajo de los materiales, empezamos a dibujarlos. Aquí tenéis una cerámica pintada a bandas, tenemos una serie de ánforas, urnas que vamos dibujando y empezando a definir. Llegamos a un momento en el que estamos todavía en el que desde la Universidad de Cádiz se nos está dando apoyo de la mano de la doctora Ana Nibó. Y bueno, en principio los materiales apuntan a este arco cronológico. Lamento si no se puede ver con mucha claridad, pero en esencia lo que tenemos son ánforas, joyas y algunos inocoes que apuntan a cronologías del VII-VI, más bien tirando hacia el VI, y materiales en torno al siglo V, III a.C., que incluyen algunas ánforas, cerámica con bandas pintadas en rojo vinoso, alguna cerámica de barniz negro y otras cerámicas pintadas, fusayolas, etc. También tenemos un conjunto de metales que según nos van asesorando y a falta de un estudio completo, apuntan a unas cronologías del V-IV a.C. En concreto este botón que tenéis ahí a la izquierda, según nos comenta, aparece bastante en Cancho Roano, en Extremadura, un santuario. Y también pues quería señalar esta pieza por singular, una punta de lanza bastante bien conservada y que bueno, que el estudio dirá todo, el estudio de los materiales dirá todo lo que se pueda de ella. Otra pieza muy singular es esta cuenta de pasta vítrea que veis aquí, agradezco la fotografía a Antonio López, que veis aquí en detalle y que bueno, habla por sí solo en relación a la belleza estética y al tipo de registro con el que nos estamos encontrando. Pues nada, solo me queda agradecer, como vengo diciendo, la colaboración de tantas y tantas personas que tengo el honor y la suerte de que estéis aquí esta tarde conmigo. Para que pensemos un poco en cómo todo conocimiento es no el fruto de una o dos mentes, que sí pueden tener mucha aportación, sino más bien el resultado de una labor social, de muchos apoyos que se van cruzando y hacen posible el conocimiento. Empezando por Rafael López, que es el propietario de la finca, que pese a su disgusto inicial, pues luego fue un gran colaborador, nos abrió las puertas de, por así decirlo, su casa. Lázaro Lagóstena, que tenemos aquí presente, por su apoyo con la unidad de geodetección, la magnetometría. Félix Ríos, de la Sociedad de Historia Natural, gaditana, que nos ilustró con las muestras de malacofauna, conchas. Leticia Gómez, que es alumna del profesor Vijande, que también está aquí con nosotros hoy, y que nos informó, revisó los materiales neolíticos. La doctora Ana María Nibó y Carolina Pérez, que están trabajando actualmente con los materiales cerámicos. El profesor Javier Jiménez, que también nos ha ofrecido asesoramiento y unas primeras ideas sobre el material metálico. Antonio López, que es, podemos decir, el primer pie en el yacimiento, y un gran colaborador, una ayuda inestimable. Y Esperanza Mata, que ha sido un punto de apoyo, un pilar fundamental
y aparte de su calidad como profesional, es una grandísima persona. Bueno, y a todos vosotros muchas gracias por venir hoy. Te lo guardamos para ti. Ahora, pues nada, si alguno de vosotros tenéis una pregunta para Daniel, pues podéis preguntar, tanto referente al yacimiento que han excavado, como si algún amigo o compañero quiere comentarle algo, una anécdota, algún recordatorio, pues este momento ponemos los micros a vuestra disposición para el que quiera participar. Yo sé que el primero va a costar, pero bueno, allí hay dos personas. Un momentito, que le van a pasar el micro. Yo quería preguntar todo lo que no antes de la oposición, que sería yo, que también todo esto que hemos visto, que solo he visto trozos de cerámica y algún metal y escaso, y hay algo que no me encaja a mí en todo esto, siendo de la misma época, hablando del siglo V a.C., se supone que cosas de metal que habían surgido en torno al lago Vino cerca de Sevilla o en otros sitios. Esto suena a un cambio de cronología que no me cuadra mucho. No entiendo muy bien. Bueno, el tesoro es parte de una ocultación en lo que sería la antigua ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, claro, llama mucho la atención. De estos materiales, pues a lo mejor, no sé, ya depende de la apreciación de cada uno. Para mí resultan bastante significativos, bastante espectaculares, desde luego no son del alcance del tesoro, pero hay que tener en cuenta que con un poco de suerte el arado en profundidad no haya destruido la totalidad de los túmulos y lo haya hecho de una manera más bien superficial. Añadido que no es el valor de lo estético, de lo espectacular. Al final hay una cosa más valiosa que el oro, que es el conocimiento. Y eso es lo que nos ofrece, bueno, pues todo el yacimiento, no es solo el tesoro es una parte, es el yacimiento entero. De lo bueno de las cerámicas como estas que he mostrado es que, y de otros materiales, incluso los sencillos carbones, es que nos ayudan a datar. Uno de los grandes problemas que tenemos con el tesoro es que se descontextualizó, se sacó de su contexto sin una excavación arqueológica propiamente dicha, y a raíz de eso se pierde muchísima información. Entonces la historia que te puede contar ese tesoro se ve minimizada por el hecho de cómo fue descubierto, cómo fue arrancado de la tierra. Y estas cerámicas, estas pequeñas cosas, son las que nos ayudan a situar cada elemento en su momento y realmente a poder contar una historia. Gracias. Hay un señor en el centro. Hola, buenas tardes. Gracias, lo primero. Nosotros venimos de Sanlúcar y la verdad que congratula ver tanto interés en Évora. Como habitantes de Sanlúcar siempre hemos tenido la sensación de que Évora tiene que hablar mucho más. Daros las gracias por el esfuerzo que estáis volcando en esa tierra. Tengo dos preguntas. ¿Cuánto tiempo va a durar vuestro trabajo sobre Évora?
y conociendo la idiosincrasia de mi pueblo, si estáis teniendo mucha colaboración en eso de escarbar en la tierra. Bueno, pues sí, decir que la colaboración, la primera, la de Antonio López, precisamente, era de un sanluqueño, y Rafael, también el propietario, también es otro sanluqueño. Así que, bueno, el apoyo, la mejor salvaguarda del patrimonio, en particular del arqueológico, la pueden dar quienes lo tienen debajo de los pies. Así que en ese sentido, muchas gracias a los sanluqueños que nos han ayudado y mucho ánimo a los que tenéis este tesoro que guardar, que es el yacimiento. ¿Cuánto queda? Pues depende de lo que den de sí los materiales y de las agendas de quienes estamos intentando estudiarlo. Por desgracia, muchas veces la vida académica no nos permite dedicarnos a lo importante, que es la investigación, la ciencia, el conocimiento. Así que tenemos que andar ahí con muchas labores. Ya veis que esto empezó en el año 2020 y a día de hoy hay una buena parte de materiales por estudiar y mucho por conocer. Solo ha salido una publicación relevante en este sentido. Así que, bueno, con esperanza en el futuro y que esto despierte el interés de muchos otros investigadores, os señalaba también ahí que hay una parte de la necrópolis que ni siquiera se ha pasado el magnetómetro. Así que no tenemos aún los límites de este enclave y más allá todo lo que pueda haber en los alrededores. En primer lugar, la enhorabuena, y se lo he expresado a él personalmente cuando le he entregado el premio de la Asociación Profesional del Patrimonio Histórico Arqueológico de Cádiz, y por supuesto mi agradecimiento, y por supuesto me agrada que forme parte también de este grupo en el que yo también estoy incluido junto con Paco Giles. Mi pregunta, bueno, en buena parte ya está recogida por la anterior intervención, pero sí me gustaría saber cuál es el futuro que están manteniendo ustedes, sobre todo porque hay un trabajo interdisciplinar muy importante, como se ha quedado de manifiesto, además toda una serie de trabajos que se están haciendo únicamente con el nivel de prospección, pero probablemente tendrán ustedes, si quieren decirlo, por supuesto, un futuro abierto y sobre todo teniendo una gran facilidad que es el propietario que le está ayudando, y luego sobre todo por lo que acabamos de oír de gente también del pueblo, ¿no? Con lo cual, pues no sé si mi pregunta sería ¿qué perspectiva tendrían ustedes para el futuro en este importante yacimiento? Bueno, a mí, como digo, me haría mucha ilusión que se continuaran los trabajos de teledetección. Aquí, tenemos aquí en la Foradolía. Sí, como lo que acabo de decir, que hay parte que nos ha cubierto con magnetometría. De todas formas, la magnetometría da una imagen plana de lo que tenemos bajo tierra. Hay otras técnicas, como las eléctricas, que nos permiten ver secciones y nos podrían ilustrar sobre la potencia de los túmulos. Esto que decía, bueno, están arrasados, están destruidos, estamos viendo los materiales ya revueltos de esos túmulos, aún metidos en los primeros 80 centímetros de tierra, o tenemos mucho más abajo materiales intactos, in situ. Pues yo creo que eso sería lo principal. Y luego, aparte, extender los trabajos de teledetección a toda la zona. También se hicieron algunos del propio yacimiento y también incluso de Évora B, así que están en estudio. En un reciente trabajo también se propone la doctora Castro hacer prospecciones intensivas sobre la ocupación romana, que era el foco
original de la atención en este proyecto y hacer prospecciones geofísicas también en las zonas de contacto con la marisma. En este sentido, el profesor Lagostera va adelantando mucho trabajo, pero es un espacio muy amplio y muy interesante a nivel ecológico. Digo esto porque al principio comentaba que es un espacio con una evolución compleja, ¿de acuerdo? Entonces estos brazos de marisma se pueden ir rellenando de una forma muy diferente, ofreciendo oportunidades de embarque, de quizás salinas, quizás otras instalaciones de aprovechamiento de la línea de costa antigua. Entonces sería muy interesante a partir de la arqueología, como ya se hizo con estudios como los de Menantó en los años 70, ir descubriendo cómo evolucionó este espacio natural. Además, por cierto, los espacios ribereños, los espacios lacustres, los espacios marismeños son sumideros de CO2. Entonces tienen un gran valor ecológico. De hecho, las iniciativas internacionales están no solo por preservarlos, sino por restaurarlos, por este interés ecológico que decimos. Además, tenemos el caso de Doña Ana, con toda la polémica que está surgiendo actualmente sobre su deterioro. Además, tenemos espacios en Trebujena, por ejemplo, en la marisma, que se están rehabilitando. Simplemente es una cuestión de abrir compuertas y dejar que el río fluya y vuelva a inundar los espacios, con ciertas polémicas, porque hay quien habla de la contaminación del río, del uso de cómo gestionar estos nuevos espacios. Pero en los pequeños enclaves donde se ha podido rehabilitar la marisma, el resultado es muy espectacular. Así que todo conocimiento histórico y todo el conocimiento de cómo los seres humanos nos hemos relacionado con estos ambientes, cómo los hemos transformado, pero también preservado para seguir viviendo de ellos, es una forma muy interesante de desarrollar nuevos modos de convivencia entre el ser humano y el medio ambiente, lo cual es parte necesaria de nuestro futuro. Pues muchas gracias y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Bueno, pues entonces no insistir más, porque anunciarle que para nuestra siguiente cita, que yo sé que aquí hay mucha gente que es fiel a nuestra cita con la arqueología, será el próximo día 21 de noviembre, que es jueves, y tendremos la revolución neolítica en los confines del Mediterráneo, y la dará el doctor Daniel García Rivero, que es profesor titular de la Universidad de Sevilla. Él nos hablará en concreto de lo que es la cueva de la Mesilla, aquí en el Algar. Creo que ahora mismo, no sé si si me equivoco, creo que es la única cueva que se está acabando ahora mismo actualmente. Que sabéis ya, desde el año 1980 esta cueva se empezó a excavar por la profesora Pilar Acosta de la Universidad de Sevilla y su marido Manuel Pericet, y desde el año 2015 pues empezó el doctor Daniel García a trabajar en ella. Entonces, nos va a traer un poquito todos los resultados de estos años de investigación, que creo que será muy interesante y lo escucharemos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos el día 20. Aquí una cosa pendiente, que en la placa hay un mosaico de la diosa y yo sé que Daniel tiene otra hipótesis. Bueno, pero Esto es una encerrona, ¿eh? para la siguiente.